Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Mejor Dicho. El gusto enorme de siempre de poder llevarles esta propuesta a todos. Las gracias desde el comienzo. ¿A quién? A ustedes, a su familia. ¿Por qué? Porque nos hacen parte de ella estos 30 minutos que a partir de este momento estamos comenzando. El Uruguay vive un momento de recordación, de fiesta, de uno de los íconos, creo yo, más importantes desde que nos sentimos patria, desde que empezamos a formar la patria. Y estamos hablando del bicentenario de la independencia. Ya sé que muchos dirán, bueno, es entre comillas independencia. Sí, puede ser, pero hay un hito, hay un mojón en la historia que marca que un 25 de agosto de 1825, por algún lado nos declaramos libres e independientes. ¿De quién? De los lusos, de todos aquellos que intentaron apoderarse de esta tierra. Hoy tengo el gusto de recibir, hacía mucho tiempo que lo quería tener, me esquivaba las balas, a un gran amigo, a un hombre que político de muchos años, hombre del Partido Nacional, hombre que también en los últimos tiempos estuvo a cargo y fue director del Museo Histórico Departamental y que tiene en la historia un rico placer de estudiarla, de conocerla y la generosidad de compartirla. Carlos Pérez Dauria, bienvenido. Bueno, en primer lugar, agradecerte a vos, como siempre. Gracias, Carlos. Y yo no me olvido de los años que estábamos allá en el diario Cambio, ¿te acordás? Qué linda época. Hace amor al arte, pero era apenas 17 años hace eso. ¿Cómo pasa el tiempo? Y no Carlos, más. me peinaba antes de salir de casa. Más. No. Ah, te peinabas. Me peinaba. Ahora, y yo no tenía ahora que si no me peino tampoco se dan cuenta, ¿viste? No, pues estás igual, estás impecable. No, está bien, un gustazo estar acá y hablar de estos temas que en realidad... Que te apasionan a vos. Me apasionan, es el hobby que tengo ahora, un museo en casa, allá afuera, un museo. ¿Qué es para vos esta fecha? Más allá de los 200 años, ¿qué es el 25 de agosto? Y bueno, a ver, ahí va. Recién tú estabas dando en el clavo. Digo, hay muchos que ningunean porque se declaró la independencia en la primera ley, en la segunda ley nos uníamos a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí. Y en realidad fue así, libres, independientes, que queríamos estar acá, pero tenemos que ver cómo era en ese momento, el contexto histórico, cómo se movían nuestros antepasados, esos patriotas de la Cruzada Libertadora para hacer eso. Bueno, en primer lugar, a todos que les digo, a ver, vamos a ver, ¿qué tenía Uruguay? ¿Qué tenía Brasil? O sea, la banda oriental. La banda oriental. Que tenía Uruguay, la banda oriental, que tenía Brasil y que tenía Argentina. Nosotros podíamos darle batalla en el campo de batalla a esas dos potencias. Bueno, una batalla podemos ganarle, sí, como se le ganó en Sarandí. Sí, señor. Pero la guerra era totalmente impensable. Uruguay, la banda oriental, tenía 50.000 habitantes. Digamos que la del 12 de octubre fue un maracanazo. Que no se va a repetir nunca más. Por favor. O sea, una batalla hasta la ganaste. Por eso. Se le ganó a Brasil. Pero 2 partidos, 3 partidos, 4 partidos no le íbamos a ganar. Bueno, pero le ganamos a los portugueses, ¿no? Claro, pero no cualquier cosa. El tema, claro, a eso voy. Uruguay de ese se une a la banda oriental, a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era la que habían financiado. En realidad, desde la Argentina había financiado el toda esa proceso movida. de los 33. Después, claro. Que después hablamos de eso un cachito. Pero Uruguay tenía 50.000 habitantes, la mayor pobreza. El ejército de acá, con armas usadas, con todo lo que le habían dado allá, un herrero italiano que había en el campamento Barra del Pintado, que de 2 o 3 fusiles hacía uno para poder pelear, que hacía unos con lo que podía, una espada, unos sables que a veces se le torcían. Eso también lo cuentan en los partes oficiales, que las damas de Florida, las mujeres de acá, ayudaban por lo menos a tapar la desnudez de los cuerpos de los soldados, en una pobreza franciscana. Ahí estaban acampados
más de 1000 soldados, después, bueno, está. En el pintado. Vamos a hacer un poquito después Ahí va. más amplio, pero vamos a ese, a lo que tenía Uruguay. Uruguay estaba ahí, digo, la provincia oriental, Brasil eran 3 millones de habitantes, 3 millones, con ejércitos de línea, con ejércitos profesionales, con armamento de Portugal, todito el que quisiera. Argentina eran 700.000, no tanto potencia como Brasil, pero también tenían, eran 700.000. Las proyecciones se repiten en la historia. Y Uruguay tenía, y nosotros 50.000, y que íbamos a declararnos independientes, nos declaramos, y después, bueno, nos metimos a donde pudimos, porque nosotros quisimos. Ahora, no me quiero escapar, pero el valor de la proeza, fíjense usted, y lo declarás bien vos, ejércitos profesionales de un lado y del otro, y nosotros éramos hombres decididos a pelear por su libertad, hombres comunes, salvo uno o dos, eran hombres comunes. Eran hombres comunes, claro. Algunos eran veteranos del 11 que habían peleado junto a Artigas en Las Piedras, pero la mayoría eran paisanos que andaban acá, que sabían andar a caballo y que había que enfrentar ejércitos de línea profesionales. Y bueno, ahí se les enseñaba y se les daba lo que tenían a mano. Por eso ve que Lavalleja en el momento más, carabina a la espalda y sable en mano a mano, porque si no, de lejos era... Y acá hay una Nos quedamos sin municiones, muchachos. Hay que apretarlos. No había nada. Y uno de esos que descubrí, que yo no sabía, era admirador siempre de Leandro Gómez. Siempre fui admirador, un masón, había hecho escuelas por allá en el litoral, gratuitas, libres. Con 14 años peleó en Sarandí. Ese dato no lo tenía Leandro. Sí, yo tampoco, lo descubrí el otro día en un parte oficial. El joven Leandro Gómez... ¿Muere en la Heroica en qué año? En el 65. ¿Te das cuenta? Estamos hablando casi 40 y pico años después. Claro. En el 64, el 4 de agosto fue acá a Florida, que se toma Florida, y allí donde está la Plaza Artigas, ¡bum! A Parra y a 6 de esos jefes inmediatos, y después Paysandú, que estaba también a cargo de Leandro Gómez, después que se rinde, ya tenía municiones, ya estaba enfermo, tenía tuberculosis, pobre Leandro Gómez, no tenía medicamentos, no tenían comida, estaban bloqueados, estaba aislado, se entrega y lo fusilan, pero bueno, está. Pero eso ya no estamos yendo un poquito tarde. Nos fuimos como 40 años para adelante. Seguro. Pará, hacemos la pausa. A la vuelta nos metemos de lleno en esos días, en ese furor de lo que está dando, porque está riquísima la charla. Y porque además, el contar de esta manera la historia nos hace mirarla en la mente de cada uno, ¿no? Claro. Y revivirla. Así que te invito a que sigas viendo esta película, escuchando este que cuento. Hizo Blanes y otra cosa de la realidad. Sí, señor. Señores, viva la patria. Seguimos en Mejor Dicho. Viva Pausa. Viva la patria. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá. Que esta noche para cenar. Un centro de alta especialización refractiva visual. Misma gente, misma ubicación y ahora mejores servicios, mejores precios. Más de 20 años siendo la óptica de Florida. Tu óptica. Rivera 3323 4352 9771 099 448 208. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá. Que esta noche para cenar. Seguimos en Mejor Dicho, seguimos disfrutando de esta charla maravillosa por los 200 años, por el bicentenario que nuestra patria cumple este 25 de agosto. Lo celebramos, ese mojón histórico que nos llena de orgullo. Y bueno, estábamos hablando de acontecimientos y hechos que rodearon a todo esto y que formaron ese mito histórico de los 200 años. ¿Cuántos nombres destacados, ¿no? Que hoy son parte del nomenclator parte del nomenclator por el reconocimiento que tienen. Pero qué papeles, claro, qué papeles. Merecidamente, claro. Sí,
Vamos a hacer otra vez cortito cómo se llegó a Florida. Dale. Está. El 14 de abril, en San Isidro, de allá salen del puerto de San Isidro los lanchones, que el 19 de abril desembarcan en la Graciada. Hasta ahí todo está. Después de ahí salen, se juntan más orientales que había, viene la caballada, todo eso, ya son más de 33, pero eran 33 y eran orientales. Bueno, después llegamos ahí. No me hagas esa zangadilla, no me hagas romper la ilusión a un montón de gente. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Era un poquito más, capaz, porque estaba el fotógrafo. Después de ahí, 10 días después del 29, el abrazo del Monzón, es exacto. se une Rivera con todos sus ejércitos, o sea, abandona a los portugueses, Rivera ¿viste? Abandona. ¿Qué imagen se le vendrá a la gente cuando vos decís con todos sus ejércitos? No, y bueno, sí, algo con el gauchaje y la paisaná que andaba con él. Sí, ahí está. Y 5 o 6 más. Abandonó a los portugueses y se unió a la Cruzada Libertadora. Después de ahí Oribe va y rodea Montevideo y La Valleja sigue rumbo a Florida. ¿Por qué? Bueno, porque ellos entendían que la zona más importante estratégicamente era entre el Río Negro y el Río de la Plata. Y entre el Río de la Plata y el Río Negro estaba Florida. Entre el este y el oeste estaba Florida. Él se iba a comunicar por medio de chasques con todos sus jefes que tenían en Maldonado, en Rocha, en puntos estratégicos. Ahí, el punto estratégico era Florida de aquí. Entonces, bueno, en Florida iba a poner un gobierno provisorio que se instala el 14 de junio, Manuel Calleros, que lo primero que hace es nombrarlo a él gobernador en jefe. Muy bien. Y La Valleja, mientras tanto, estaba aquí junto a Florida, pasando la zona franca, o sea, frente a la zona franca, todo ahí, hasta el Arroyo Pintado, ahí estuvo acampado en el río Santa Lucía Chico, de allá hasta acá. Hay que ver que no había mucha carpa, no más que para los oficiales, después estaban todos guarecidos. Pero habían 2 cosas importantes y que vos, como hombre historiador, como hombre que había agua y leña. Claro, por eso es que Florida está agua acá. Y leña. Por eso es que Florida está acá. Claro. 2 cosas invalorables para un ejército que necesitaba alimentarse y beber. Claro, era la calefacción para comer, el alimento, para armar los carros, los corrales, todo eso tenía que tener leña y el agua, bueno, más que... Y acceso, claro, y agua. Ahí está. Y bueno, entonces desde allí estaría bueno que todos conocieran a donde tenemos el Museo Campamento Barra del Pintado. Es una altura que se ve la catedral allí cerquita. Y ellos es lo que ellos cuidaban, porque pegaba a la catedral quien estaba. El ranchito de don Basilio Fernández, que estaba allí, que fue la sede del gobierno provisorio en junio, y después, cuando ese gobierno provisorio de Manuel Callero pide que uno de los 15 pueblos orientales elija un representante para la asamblea, van también todos allí, se empieza a reunir en agosto. Que el 25, como todos sabemos, fue que declaran esas 3 leyes que, bueno, que dan, algunos se ríen, otros la toman, pero es como decir, para poder comprenderla hay que leer el contexto histórico, claro. Porque son muy claras, decir, pero ¿cómo? Independencia y nos acorralamos dentro del virreinato. No es así, no es así porque... Y está aquello de que circulaba de esa idea del federalismo que después no pasó, como banda, como una parte más de esto. Pero si leen bien y van al presente, cada parte, por ejemplo, de Argentina, cada provincia es independiente y unida. Las 2 cosas. Estamos hablando de lo mismo. Artigas más o menos quería eso, también. Pero Artigas también sabía. Vos tocá, le dije. Bueno, pero ahí ya entra, y hay otros intereses y otras cosas, por eso fue que Artigas vamos a seguir en el Bicentenario. se tuvo que ir. Sigamos en el Bicentenario. Ahí está. Florida
elige al hijo de uno de sus fundadores, a Joaquín Suárez, para representarla ahí, Canelones a La Robla, que es el presidente, y el 25 de agosto, entonces todos allí logran esas 3 leyes fundamentales. La de independencia, después la de unirnos a las Provincias Unidas del Río de la Plata, claro. Y después la tercera era la bandera, teníamos que identificarnos, celeste, blanca y punzo horizontal, está hasta ahí bien. Ahí fuimos un país, no fuimos un país, todos sabemos que no. Un territorio independiente. En 1828 fuimos, no tampoco, dimos un paso grande. Claro. Ahí anduvo Inglaterra, que anduvo la masonería y también los intereses, porque vamos a no ser tontos. Si Inglaterra se metió es porque también quería sacar provecho de todo esto. Después fuimos la cocina del mundo, ¿te acordás? En Río Negro. Con el ángulo, con el ángulo. Es lo que ellos querían siempre, claro. La carne nuestra y tener un buen puerto. Ahí ellos, bueno, hicieron lo tuve la mediación. Tuve la suerte de vivir en Fray Bentos. Yo conocía aquello. Y quiero contarte que allá por el año 83, que es cuando me toca ir, hubo una suerte de ilusión de que reabría. Nunca en mi vida había visto un pueblo tan ilusionado con algo que no pasó. Vestían a los niños de árabes, porque eran árabes, los inversores. Los niños estaban en la calle. Una estafa, una joda, que no tiene nombre, pero que me hizo... Y tuve la suerte de tener gente muy, muy querida, que se hicieron parte como nuestra familia, que trabajaron ahí. Y te puedo decir que había un amor por ese lugar, por esa empresa. Un barrio, ahí tienen un barrio, hay un barrio que es absolutamente maravilloso. Bueno, vayan a Fray Bentos, claro, es maravilloso. Es notable como la gente desde allí lo ha conservado a eso. Está como que hubiera parado ayer adentro, las instalaciones, todo. Todo con el tiempo. Esos bronces los tienen todos, ¿bien? No sé si alguna parte, al menos la que nos mostraron, está tal cual. Lo que pasa es que el pueblo de Fray Bentos quiere mucho. Absolutamente. Claro. Porque no hay una familia que de alguna que forma sea descendiente. no esté ligada. Porque eran miles los que trabajaban allí. A esto que bueno, que era un hecho histórico, un contexto histórico, pero era una belleza. Nos comemos un corned beef y vamos a la pausa mientras. Corned beef, maravilloso, riquísimo. Y vamos a la pausa. Señores, divina la charla. Estamos hablando de este proceso de 200 años de la Declaratoria de Independencia y esta mirada que desde hoy tan cómodo lo podemos hacer, no como aquella gente que estaba bravo. Está complicado. La pausa, señores, está mejor dicho. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche para cenar. Qué bueno es contar con Pacheco Motos. Si necesito un repuesto, ni lo pienso. Voy a Pacheco y listo. Porque en repuesto para motos, si Pacheco no lo tiene, es porque no existe. Además, llevo mi moto al taller y me entregan los trabajos garantidos y en tiempo. Ahora también compro las bicicletas para toda la familia. Tiene decenas de modelos y al mejor precio de plaza. En Pacheco Motos saben de motos y también de bicicletas. Siempre con el mejor precio contado. Pacheco Motos, 18 de julio y Calleros, la esquina de las motos. Tus ofertas favoritas están en tu ciudad y a un toque de dedos. Electrodomésticos, línea blanca, heladeras y freezers, climatización, imagen y sonido para exigentes, colchones y somiers, todo para tu hogar. En Amoblamientos Benoy encontrás todo. Un shopping al alcance de tus dedos. Benoy.com.uy, con la misma calidad y el respaldo de siempre. Entrá en Benoy.com.uy y elegí entre decenas de ofertas que hay para vos. Amoblamientos Benoy, sabemos lo que vendemos. Vengan mis amigos, que la fiesta está acá, que esta noche para cenar.
disfrutando de esta charla, abriendo este tercer y último bloque, que la verdad que nos va a dejar con sabor a poco, porque veníamos disfrutando y vamos a seguir. Hablamos de todo, de la rica historia, de la presencia de los ingleses, los intereses, la salida, la cocina del mundo fue Uruguay. Allá, ¿sabes que en América Latina, el barrio anglo, Fray Bento fue el primer lugar en toda América que tuvo luz eléctrica? ¿Seguro? Fue el primer en América Latina. Después tuvo Cuba. Y no, tarde, Cuba. Sí, tarde. bueno, está, sí, aquella Cuba. No está. Bueno. Ahora no tiene luz ni de día. No seas peleado. Bueno, no. Pero no fue en Minas de Corrales, a donde sacaban oro. En América no. Sí. Ellos dicen hay un cartel. Tenemos que tener esta discusión hoy. Hay un cartel. Estamos hablando de los 200 años, Carlito. Hay un cartel, dice, primer usina en América Latina, en América Carlito, hay gente que llegó al gobierno hace un tiempo y pensaba que el mundo había empezado recién. Bueno, está, bueno. No olvide. ¿Vamos a seguir con esto? Vamos a seguir con esto. Pero estamos hablando de las tres leches. Confusas, pero claritas. Para algunos confusas, para nosotros claritas. Clarita, sí, en realidad. Y te voy a decir una cosa. Sí. Mirá que sos camisetero, ¿eh? Siempre me tiraste Florida, y era San José. Soy Maragato. Ah, chiquito. Yo soy Maragato. ¿Vos sos Maragato? Soy. Pero lo ocultás bien. Lo ocultás bien porque vos sabés que en aquella época, hasta 1856, era San José. Era San José. Es lo que decía mi tío abuelo. Ajá. Niño, era inspector de escuela y andaba en las escuelas y le pedía las clases para trabajar con ellos. Ajá. Como cuando salió aquello, en Montevideo, los semáforos, andaba enseñando las luces, cómo se cortaba, cuando no era. Esos inspectores. Era de alma. Bueno, entonces le hacía la pregunta: a ver, niño, ¿en qué departamento se declaró la independencia nacional? Y todos, dale. En la Raspar y Comer. ¿A dónde? Florida. Perdió. Entonces ahí le explicaba que era San José en ese momento. Hasta aquel entonces era San José. Después la reforma administrativa. Ahí está. Bueno, pero, y surgen varios departamentos que no existían y que bueno. Claro, Flores. Después vino. Claro. Pero cada departamento era un senador, diputado y todo. Por eso cuanto más habían, más... Bueno, eso siempre pasó y sigue pasando. ¿Es importante que celebremos estos 200 años? Y bueno, fue un proceso, como hay otros que dicen que fue el 28 de febrero, el Ascencio. Bueno, ahí está, ¿viste? Y fue un proceso. ¿Y de qué depende esa observación? ¿De qué depende la diferencia entre que aquel diga el 25 de agosto y el 28 de febrero? ¿Cuál es el punto de...? El tema... Para mí fue un proceso. Sí. Uruguay o las provincias, como ya dijimos, 50.000 habitantes, ¿qué íbamos a hacer? Hicimos lo que pudimos. Después vino ese pacto, los ingleses anduvieron ahí, entre Argentina y Brasil, vamos a dejar esto acá, tenemos el puerto para todo, esta gente tiene acá, yo me llevo para Inglaterra, no sé cómo fue que lo negociaron, porque en ningún lado aparece lo frío, lo que firmaron, pero por atrás, o por abajo de la mesa, que fue lo que negociaron. Vos que estuviste como director del museo, ¿qué piezas históricas tenemos acá en el museo de esa época y que reafirmen el tema de la independencia? Tenemos de la batalla de Sarandí varias cosas. Hay espada y hay unos revólver, uno de esa época que dice, las espadas sí están certificadas, que eran de allí, que fueron encontradas en la laguna, en una de las lagunas, cuando dispararon los portugueses, cuando se le vinieron, achataron la pata. Estaba con la SUS y estos locos salían con la Tramontina corriendo. Como dice campaña, achataron la pata. Es mejor que nos agarre
Bin Laden que no se agarró ese Soldado muchacho. que dispara sirve para otra guerra. dice. Pero linda anécdota la presencia de, que no lo sabía, de Leandro Gómez con esa juventud De Leandro Gómez, peleando 14 ahí. años peleando. Y dice, no, y se habían soldados de 11 y 12 años en Paraguay, cuando la Triple Alianza. Sí, Bueno, pero qué vergüenza. era una masacre. Esa era la vergüenza. Una vergüenza histórica. Bueno, pero a ver, No, vamos a hablar de la acá ganada. nosotros, claro, Sí, acá dale. nosotros la aspiración de ser libres e independientes fue más aspiración que otra cosa, porque libre, independiente, pasamos a ser parte de las Provincias Unidas, que era lo que nos habían mantenido, lo que nos habían allá, se había gestado todo para la cruzada. También necesitamos a alguien que nos cubriera la espalda también, ¿no? Vamos a ser claros, ¿no? Claro. No podemos ser tan tontos. Estamos hablando militar y económicamente, las dos Y cosas. claro, bueno, después de esto vino el acuerdo del 28, el pacto del 28, Sí, señor. que ya quedamos ahí, pero no éramos nada. Recién en 1830, con una constitución, con una ley, que si yo mato voy preso, ahí se organizó un país. Ahí sí, ahí pasamos a ser una república. Te das cuenta que Hasta allí. el 12 de octubre habían lusitanos y brasileros. Sí. Ahí. ¿Ah? Le ganamos ahí. En el 50 en Maracaná y le vamos a seguir ganando. Carlito, gracias. Bueno, un gusto. Vamos a seguir disfrutando de esta Un charla gusto. porque la pasamos muy bien. Un Sé que la gusto. gente la va a disfrutar mucho y vos sos muy generoso a la hora de compartir tu placer por la historia. Gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto a todos. Señores, viva la patria, chao, que pasen muy bien, ojalá hayan disfrutado del programa tanto como lo hicimos nosotros.